Bienvenida a la doctora Víctor Aguilar. Él fue decano de la Facultad de Economía en la Universidad de Cuenca. Actualmente es profesor investigador. Al tiempo de darle la bienvenida, economista Aguilar, quisiera preguntarle sobre esta situación que hemos descrito inicialmente, que se le está viviendo en el país con una nueva elevación en los precios de los combustibles, que llega a un momento de fragilidad económica y social, que es casi permanente en Ecuador, pero hay temas de preocupación nuevamente. La situaciones a nivel nacional y local que han marcado una semana catalizada por diversos hechos, esa brecha que se incrementa entre discurso oficial, la experiencia cotidiana de los ciudadanos, que no ven formas fáciles de incrementar sus ingresos, pero los precios siguen subiendo. Desde el gobierno, el ajuste es presentado como una medida técnica inevitable, necesaria, en la cual los ciudadanos tienen que poner el hombro. Disciplina fiscal por parte del gobierno, reducción de subsidios considerados distorsionantes en la economía y evitar que el déficit fiscal siga complicando la situación financiera de un Estado, de una economía del Estado que se encuentra también en crisis. Quisiéramos conocer su visión general sobre lo que está sucediendo cuando se prevé que este sistema de bandas, por lo menos por los próximos meses, continuará. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días a usted y a sus oyentes. Por supuesto, usted ha descrito, como suele hacerlo, adecuadamente la situación. Es complicada, es compleja, porque el contexto, quizás este momento, es más complicado que lo que veíamos hace algunos meses, sobre todo cuando no teníamos un conflicto internacional que ya nos afecta directamente. Hay entonces este rato un elevadísimo riesgo de transmisión de costos. No se puede negar, nunca se lo ha hecho, que el costo del subsidio era muy oneroso, muy significativo para el Estado, pero en este momento el precio de los combustibles ya han superado el valor que se venía subsidiando. Y eso implica que esta transmisión de costos, que es posible, se suele llamar efecto de segunda vuelta, que sin duda alguna va a afectar ya a la canasta básica familiar. Esta ya bordea los 820, $821, y evidentemente surge la necesidad, que es imperiosa, de que el Estado, el gobierno, haga algo para ver cómo se puede mitigar este efecto que sin duda ya se va a empezar a sentir. Va a haber dificultades, sobre todo porque el efecto transmisor de un insumo tan importante como el combustible se va a venir dando con claridad en el transporte de carga pesada y en el transporte público, y eso es algo que sin duda tiene varios y múltiples efectos que en el corto plazo, si no es ya ahora, los estamos sintiendo. Van a haber varios factores, sin duda, que le agradeceríamos los vaya abordando secuencialmente, pero respondamos a una pregunta que se hacen los ciudadanos, con respuestas que se da desde el oficialismo, en el sentido de que la inflación sigue firme, no sube, de que el riesgo país sigue bajo, no sube. Pero, ¿cuáles son los efectos para responder a las preocupaciones de los ciudadanos sobre el costo de vida? Usted ha mencionado ya la canasta básica, sobre la inflación, cómo va a afectar al consumo, al gasto y a las necesidades fundamentales, básicas, esenciales de los hogares ecuatorianos. Bueno, la proyección de la inflación de organismos formales para el Ecuador es alrededor del 2,9, 3 puntos porcentuales para este año, pero esas proyecciones aún no han considerado el efecto de este incremento significativo en los combustibles. Para contrastar, Así que, disculpe la interrupción, el año pasado sí, claro, Gustavo. cerramos en menos de 2, 1,5, alguna cifra así en inflación. Sí, de cualquier manera, la proyección para el 2026 es duplicar el dato del 2025, que no es poco, pero evidentemente en cualquier país del mundo manejar inflaciones de dígitos tan bajos es algo bueno, en el caso del Ecuador eso ha sido de alguna manera el sostén. Yo me preguntaba y conversaba con varios colegas, ¿qué pasaría con este país si es que
la moneda de curso legal fuese el sucre, en definitiva no fuese el dólar, quizás la situación fuese mucho, pero mucho más complicada. La moneda fuerte de alguna manera es un mitigante, es un elemento que permite un mejor y mayor control de los efectos inflacionarios y de la inflación misma. Entonces, en ese sentido, es beneficioso que tengamos la posibilidad de un mejor control de precios, pero yo insisto, hay que ver qué ocurre cuando el verdadero efecto del incremento de los combustibles se haga presente. Yo esperaría que el gobierno esté consciente de esta situación y que busque mecanismos de mitigación. No sé, no tiene muchas opciones, sin embargo, porque el peso fiscal ya es elevado en este momento, pero algo tendrá que ocurrírsele seguramente. Se ha hablado de subsidios para sectores focalizados por parte del gobierno, se lo hizo ya, terminaron los plazos tras la mega intervención que se hizo en los costos de los combustibles, pero hasta el momento no se ha especificado, pero eso está generando problemas. El gobierno ha pateado un poco la piedra hacia adelante, por decirlo coloquialmente, con el tema del precio del transporte, que es muy relevante. El diésel acaba de subir 30 centavos, que es mucho dinero. Suena poco en un galón, pero cuando se tiene que llenar un vehículo de pasajeros, no se diga vehículos de transporte público, hablamos de cifras significativas. Y además hay que recordar las dificultades que tenemos con la refinería, los constantes incendios. Por supuesto, el precio elevadísimo del barril de diésel, que es el que mueve el transporte público y los bienes que se trasladan a lo largo y ancho del país. Entonces, bajo esa circunstancia, quizás, además de aquel bono de transporte, el gobierno tenga que hacer algo más. Un subsidio focalizado podría ser alguna manera, pero para subsidiar hay que tener los recursos. Y el gobierno fiscalmente no es que cuente con una cantidad de recursos. Es más, es de alguna manera contradictorio que esté planeando que durante la época mundialista el costo del ICE se reduzca para las bebidas alcohólicas, cuando eso de alguna manera estaba generando recursos. Habría que ver si es que hay alguna tributación cruzada que compense, pero no se entiende muy bien cómo en estas limitaciones fiscales se generen estos incentivos, entre comillas, hacia la población. Entonces hay que ver cómo se mueve todo esto, pero yo tengo serias dudas de que las medidas hayan sido las adecuadas o las necesarias en el contexto, en la situación, en las dificultades que estamos viviendo. ¿Qué sectores productivos serán los más afectados y en qué magnitud por este tema de los combustibles que, de acuerdo a todas las previsiones, no solo va a continuar, sino tiene que continuar? Todos los bienes que son sujetos de traslado, cuya producción está de alguna manera alejada de los mercados de consumo, serán los que principalmente serían afectados porque van a tener que afrontar, asimilar un costo cada vez mayor del combustible. Además, si bien es cierto, el sistema de bandas traslada de forma gradual el precio, pero es constante. Mientras siga incrementándose, el sistema de bandas va a reconocer ese incremento y el precio de todos los insumos debería tener ese precio aumentado. Claro, no todos los bienes son iguales, no todos los bienes están sujetos a transporte, no todos los bienes tienen la misma elasticidad, pero yo creo que los bienes que son primordiales en el consumo, eso sí, que van a verse afectados por el incremento del combustible. ¿Es posible definir aquello que el gobierno habla de los sectores vulnerables de la economía? ¿Hacia dónde fundamentalmente se debería orientar cualquier tipo de medida que se pueda dar? Efectivamente, a quienes tienen menor capacidad de pago, a quienes no han logrado establecer su ingreso, que yo creo que el gobierno, a través de los ministerios adecuados, los tiene bien identificados. El mecanismo de cómo llegar a esos sectores, la verdad desconozco. Hay algunas opciones, algunas alternativas, pero no todas son eficientes. Además, y por eso quizás no se ha hecho, toda focalización requiere de un análisis que es profundo, es detallado, es profundamente técnico
Y yo no sé si es que el gobierno ya lo tenga o si tiene ahora el espacio y los recursos como para hacerlo. Tendríamos que verificar si es que tiene o no tiene la fórmula para llegar a esos sectores más vulnerables, pero este es un país que ha tenido algunos indicadores de recuperación, sobre todo macroeconómicos y hacia el exterior, pero que todavía tiene fundamentalmente niveles de pobreza muy altos y necesidades que todavía no han sido cubiertas por los gobiernos de turno. ¿Cómo evalúa usted el tema de la sostenibilidad fiscal, considerando el peso creciente del servicio de la deuda y esa limitada capacidad de financiamiento externo? Yo creo que esa es la visión de muchos colegas en las conversaciones habituales que tenemos. Es que en la medida en que este país cumpla los deberes, haga lo que los organismos multilaterales le pidan, que creo que lo está haciendo, el problema fiscal podrá seguir siendo diferido, es decir, vamos a mantener el problema, pero quizás en mejores condiciones, en la medida en que esos mismos organismos puedan proveernos de los recursos. A la final va a pasar lo que siempre viene pasando. Nosotros tenemos un déficit fiscal permanente, estructural, necesidades financieras que son urgentes y los recursos que nosotros obtenemos sirven básicamente para seguir pagando los préstamos anteriores. Es decir, seguir endeudados, pero quizás en una situación un poco menos mala que la anterior. Esa ha sido nuestra forma de vida, esa ha sido la forma en la que hemos llevado a través de los distintos gobiernos la economía. Eso deja sin espacio de financiamiento para nuestras necesidades fundamentales. Y ese es el problema que nos tiene atascados, nos tiene pisando el mismo fango durante ya demasiados años. ¿Qué políticas económicas de largo plazo vislumbra usted en el gobierno? Yo no he leído ni tengo conocimiento de una planificación económica estratégica para los siguientes años. Países como nuestros, por lo general, demandamos de parte de los gobiernos recursos y esfuerzos para apagar los incendios cotidianos. Las posibilidades de planificar no suelen estar muy presentes porque lamentablemente, y eso es, debo recalcar, lamentablemente no significan la urgencia del momento. Políticamente o desde la economía, políticamente pueden hacer varias cosas, pero creo que este país necesita algún acuerdo general, algún acuerdo que ponga una visión desde todas las perspectivas hacia adelante. Un acuerdo grande significa ponernos efectivamente en consenso, ponernos de acuerdo en a dónde queremos llegar. Y al menos ese esfuerzo se debería hacer, juntar a quienes toman o tienen la capacidad de decisión, la parte pública, la parte privada, la asesoría académica, que es sumamente importante, y sentarse a ver a dónde queremos llegar o a dónde no queremos que nos lleve esta forma de llevar el país. Ahora, acuerdos vemos muy pocos en el país, acuerdos Es políticos que por sin allí. acuerdos, Gustavo, no se puede hacer nada. Es un tema de que no tenemos la capacidad de generar institucionalidad y eso es sumamente grave. Yo siempre Claro, pongo como ejemplo la economía peruana. Pueden tener 10 presidentes en 10 años, pero institucionalmente son envidiables. La economía no se resiente, siguen creciendo, amplían sus posibilidades. Al menos a eso deberíamos llegar a nosotros, claro. que no es poco, pero es Es a lo que iba sumamente necesario. justamente, es que hay tensiones políticas, hay inestabilidad, se requiere de alguna manera aclarar también lo que usted señala, que no se conoce cuáles son las visiones de mediano, de largo plazo del gobierno para darle credibilidad, sobre todo a su proyecto. Los acuerdos no pueden quedar en acuerdos de carácter político, cortoplacistas entre la Asamblea Nacional alineada con ADN y el gobierno central. Sí, efectivamente, así es, pero alguien tiene que ceder algo y tal parece que en los múltiples sectores políticos de este país nadie quiere hacerlo. Yo sé que hay una buena intención de caminar hacia adelante en algún sector privado, en algunos espacios privados. Yo creo que eh, el- la innovación y el emprendimiento en la parte privada del país es algo que hay que sacarle más provecho.
hay buenas intenciones. Yo creo que los empresarios, al menos de la zona nuestra, el empresario cuencano tiene buenas intenciones, tiene entre ceja y ceja crecer y hacerlo bien. Eh, Fíjese, Gustavo, que últimamente cuantiosas inversiones se han localizado en nuestra ciudad, en nuestra región, y eso es algo que no está pasando en el resto del país. Así que Cuenca podría convertirse en un buen ejemplo de cómo caminar todos en una dirección correcta. Pero para eso hay que hacer sacrificios y hay que en algo ceder las pretensiones. Y ¿Qué yo no le, sé si, qué le estaría hablando faltando nacionalmente, por eso hacer se quiere al hacer. sector privado en Cuenca para aportar de una manera más efectiva a la situación? En, no le escuché la última parte, querido Gustavo. No sé si me puede repetir su consulta. ¿Qué pasos debería dar el sector privado, los emprendedores en Cuenca, las cámaras con guías, con políticas quizá para sus afiliados, para aportar de una mejor manera a aliviar la situación general? Yo creo que ha venido dando buenos pasos. Mi experiencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ha sido muy buena. Con el sector privado nos hemos acercado mucho. El sistema de formación dual, por ejemplo, ha sido cada vez más reconocido por la parte privada. Hay empresas que están con cuadros llenos de estudiantes duales y eso ha venido dando frutos. Es decir, se ha venido demostrando, evidenciando que una buena comunicación entre academia y sector privado es sumamente positiva. Falta hacer eso también con el sector público. Falta esa gestión de la triple hélice que alguna vez se intentó en el Azuay. Algo caminó, pero que ahora le veo yo, noto que ha sido dejado de lado. Entonces, eso, hay ejemplos muy exitosos en otros países. En Medellín, por ejemplo, es una ciudad que ha crecido enormemente por esta buena relación de esta triple hélice. Yo creo que esos son los pasos que se tiene que dar, pero tiene que haber la voluntad de juntarse y de seguir caminando juntos. Yo creo que en ese sentido, con buenas universidades que tiene esta provincia y con buenos empresarios que también los tiene, yo creo que se puede hacer. Ahora, estos proyectos duales, que son proyectos que tienen algunos años ya, enhorabuena, y que se han podido mantener entre niveles académicos e industriales, ¿qué efectos están teniendo? ¿Siguen siendo siembras, semillas, sin desmerecer de ninguna manera esta calidad que podrían tener? ¿O están de alguna manera impactando ya en la economía de una forma en la que se la pueda medir? Sí, habrá que hacer ese reconocimiento porque ya nosotros sabemos que hay evidencias palpables de que ha habido una mejora dada la incursión del sistema dual en la empresa privada. En los últimos años también ha iniciado el sistema dual para los aspectos técnicos y tecnológicos, pero sin falsas modestias, hay que decir que la Universidad de Cuenca, la Facultad de Economía, fue la creadora a nivel nacional del sistema dual a nivel universitario. Y eso fue por el concurso y la unión de varias empresas. Como le contaba Gustavo, hay cuadros enteros ya de direcciones y coordinaciones en empresas locales con estudiantes que iniciaron su formación en el sistema dual. Entonces yo creo que el provecho, el beneficio de eso es más que evidente. Estamos trabajando con algunos colegas en evidenciar eso. Estamos por lanzar un intento bibliográfico y un artículo que va a dar cuenta del beneficio enorme que ha tenido el sistema dual, la implementación del sistema dual en la zona. Sería muy útil que también desde el sector privado se evidencie eso, se mencione, se reconozca, porque creo que será muy sencillo hacerlo. Eso, de alguna manera, ha sido muy bueno en nuestra zona, en Cuenca y en el Azuay, y fíjese que tiene que ver mucho con la conducta y con la mentalidad de las personas, porque el mismo sistema dual no ha logrado cuajar, discúlpeme el término, en otros lugares, en otras zonas del país, no en Guayaquil, no en Quito. Es muy incipiente aquí, está fortalecido y está sumamente bien. Entonces, yo creo que hay que aprovechar las intenciones y la mentalidad de la gente que está aquí en Cuenca. Bueno, reiteramos, está muy bien.
todo esto, pero hay que reflejarlo en cifras, hay que dar cuenta de cómo está impactando en la economía local tan necesitada por este desarrollo asimétrico que tiene el país, sobre el cual quisiéramos hablar también esta próxima pregunta. ¿Qué ha pasado con los anuncios, no anuncios solamente del gobierno? Pues esto ya está aplicándose, la reducción de 14 a 10 ministerios. Tenemos que recordar que estas declaraciones para tratar de combatir al Estado obeso que tenemos se la dieron ya hace un año cuando se redujo a 14 ministerios, pero las cifras, los balances de colegas suyos dan cuenta de que en lugar de reducirse el gasto, en un año ha subido a 2.500 millones de dólares gastos ministeriales. Y yo creo que que ha habido un intento sistemático de tratar de reducir el tamaño del Estado. Y eso básicamente es una obligación que tiene el gobierno con multilaterales, porque es parte de los requerimientos de ellos. Otro es el aspecto monetario. No significa que integrar o reducir un número de ministerios reduzca la masa salarial o la cantidad de dinero que el Estado destina para sus empleados y trabajadores. Y eso no se ha visto, así que no ha sido eficiente hasta este momento la reducción. Veremos si es que ahora, dado que es reciente este paso de 14 a 10 ministerios que ocurrió esta vez, va a tener efectos. Lo que no se puede tocar, y yo siempre insisto en eso, son los sectores neurálgicos de la estructura de gobierno, que son básicamente los que tienen relación con el sector social. Esos son, a mi modo de ver, intocables, y por el contrario debería haber más inversión en aquellas áreas. No sé qué ocurre en los próximos meses. Tal como usted mencionó con el sistema dual, tendremos que ver los números, tendremos que ver las cifras y efectivamente comparar lo que ocurre ahora frente a lo que teníamos hace algunos meses en cuanto a tamaño del Estado y el destino de los recursos fiscales hacia esas instancias. Sería interesante conocer un diagnóstico suyo sobre lo que está sucediendo con el transporte público en la ciudad de Cuenca. La Universidad de Cuenca, académicos de su facultad, digo su facultad porque usted se pertenece a ella y además fue su reciente decano, intervino con profesionales a través también de la empresa pública de la Universidad de Cuenca en el estudio de tarifas de bus. Se llegaron a cifras, le dio la forma legal a estas cifras, se impuso, o se sugirió más bien, pues no se lo ha impuesto, un pasaje de 40 centavos, pero que no es aceptado por la Cámara de Transporte ni por los transportistas. Viene un nuevo ingrediente de 30 centavos más que tiene que corregirse, mientras los sectores del transporte señalan que no alcanzan las cifras de propuestas en estos estudios, de que ellos están trabajando a pérdida y así han reaccionado, suspendiendo en esta semana el transporte nocturno, algo que es muy grave, impactante para la economía de los hogares, con los problemas que se generan en emprendimientos de todo tamaño. Sí, Gustavo, efectivamente desde la facultad se hizo el estudio tarifario por segunda vez. La primera vez se hizo hace ya algunos años, fue creo que el primer cálculo técnico de tarifa realizado desde la academia. Estoy bien enterado de la primera vez porque participé como técnico en la elaboración y determinación de la tarifa. En esta segunda ocasión se siguió una metodología que está validada y además que ha sido replicada en otras partes también. Puedo decir con total seguridad, porque conozco del trabajo de aquellos que estuvieron al frente de este cálculo, que el trabajo es altamente técnico, no tiene ningún elemento como para dudar de su factibilidad. Atravesó una serie de revisiones y sobre todo, y esto es lo más importante, es coherente. Es un trabajo coherente que tiene sin duda un cálculo adecuado de la tarifa. Eso es una parte. Lo otro es la parte social, las cosas que se tienen que también evaluar en un estudio y que la facultad también proporcionó. En ese sentido, si bien es cierto, hay un cálculo técnico,
pero hay una serie de condiciones de tipo social y conductual que también tiene que evaluarse desde quien toma la decisión del valor de la tarifa. Lo que hace finalmente la universidad es hacer una sugerencia, hacer una recomendación con base al estudio técnico, pero el resto del camino es de quien tiene que tomar la decisión final. Y quizás ahí entraña la dificultad, la complejidad y lo que estamos viviendo ahora. Entiendo que el sector del transporte público indica que no tiene la cantidad suficiente de recursos para mantener el servicio, pero también hay que considerar que ha habido en estos últimos años una caída de la demanda, porque ha aumentado el transporte privado, porque las calles nuestras están llenas de motociclistas y de gente que prefiere no subirse al bus para usar, eh, para moverse privadamente. Entonces, todas esas consideraciones tienen que ser puestas sobre la mesa. La tarifa al final es algo dinámico y sé que la metodología usada por la universidad permite un cambio de acuerdo a las condiciones que se presenten. Así que si es que es necesaria la actualización, pues el municipio tendrá que realizarla o solicitarla para evaluar a la fecha qué es lo que está ocurriendo con la misma. En lo que le toque en esta interacción al gobierno nacional, ¿qué debería hacer con respecto al hecho de haber puesto esta responsabilidad del transporte público en los GATS, en los municipios fundamentalmente? ¿Qué necesidad hay de una consolidación fiscal que proteja particularmente a los sectores más vulnerables? Sí, sobre todo porque ninguna tarifa o ningún cálculo de tarifa pudo haber considerado que iba a haber un conflicto bélico y que el estrecho por donde pasan la mayoría del combustible del mundo va a verse afectado y que el precio va a tomar los valores que estamos viendo. Eso no podría considerar ningún estudio, ninguna tarifa, porque es algo extraordinario que no se podría haber tomado en cuenta. Dado eso, yo creo que hay elementos que el gobierno debería considerar porque ya hay afectaciones graves en los sectores vulnerables. Las personas que usan el transporte público son básicamente personas que no tienen los niveles de ingresos que se requerirían para optar por otras alternativas de transporte. Entonces, ellos sí que se ven muy afectados en su ingreso, siempre pensando en términos relativos como es lo adecuado. Ellos sí que se ven afectados si es que el costo del transporte sube. Entonces ahí sí urge y es necesario la intervención estatal. Bien, para finalizar, economista Aguilar, ¿cuál es su lectura coyuntural, económica del 2026? ¿Cómo la calificaría? ¿Una situación de estancamiento, de deterioro estructural? ¿Seguimos sintiendo efectos de algún rebote? En suma, ¿cuáles consideraría usted son los riesgos económicos más urgentes? Bueno, yo creo que el riesgo económico, vivimos en un constante riesgo, eso es indudable, pero lo que a mí realmente me preocupa es que en estas instancias, en esta coyuntura, en este estado de cosas que estamos viviendo, ¿cuánto puede intensificarse como efecto negativo la posibilidad de un estiaje? Eso es lo que a mí realmente me preocupa porque en las circunstancias en las que estamos, vivir lo que ya vivimos hace un par de años, en el 2024, sería extremadamente complicado para la economía local, regional y nacional. Yo creo que hay que apuntar todos los esfuerzos para tener claro cómo mitigar si es que esta situación se presenta de nuevo. El problema económico del Ecuador, como hemos dicho varias veces, es estructural, pero en ese estado de cosas que tengamos que afrontar esta dificultad adicional es muy peligroso, Gustavo. El día de ayer desde el Ministerio de Economía, que es otro de los mega ministerios, se dijo, y esto lo transmitimos en nuestro noticiario de las 18 horas, de que este año no habrá apagones, que el gobierno lo garantiza, que se tiene suficiente instalación de carácter térmico originado en el uso de combustibles para solventar una emergencia. ¿Qué confianza puede dar un anuncio de este tipo? Pues en este punto hay que decir que así sea, que así sea. Eso es, eso es algo que de darse sería muy complicado para el país, así que esperamos que no ocurra.
pero ¿no choca con la realidad? Y no sé, no sé, Gustavo, es, nosotros tenemos la capacidad con números y con datos históricos y con técnicas de proyectar casi todo, pero lo que no se puede proyectar es el capricho de la naturaleza. Y eso me siento incapaz de decir si ocurrirá o no ocurrirá. Espero que no. Bien, gracias por su presencia. A usted, Gustavo, muchas gracias. Declaraciones del doctor Víctor Aguilar, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. Son las 8:40 PM. En Daytona, sabemos lo que sientes cuando te pones el